cuándo fueron las últimas? Hace muy poco, hace 1 o 2 años. ¿Y votó usted o le parecen más importantes las generales, por ejemplo? Es que la política es un poco rollo, todo mentira y un poco rollo. Voté, pero bueno. No tienes ni la fecha. Sí. Por dentro de 3 años, 3 ¿no? años. Más o menos. Pues las antes fueron en 2015, pues 2019. No sé que no están sentados según sus ideologías o algo así. Sí. Pero el porcentaje de votos, no sé. Lo que ibas a decir, ¿sabes continuarlo un poco más? ¿No están sentados por ideologías? Sé que están sentados por izquierdas, derechas, porque los jacobinos y los girondinos de hace mucho y esas cosas. Eso lo sé. No sé. Muy mal. Se reparte muy mal. Vale. Que no es justo. Que hay que estudiar más y hay que saber más y dejar a los jóvenes, que para eso estamos nosotros también. ¿Porcentaje de votos? Pues supongo que será por cada Estado miembro el porcentaje. Sí, pero no sabemos qué Estado, no sabemos cuántos son cada uno. Yo supongo que cada Estado miembro será... ¿Será un voto cada Estado miembro? Es que no lo Yo sabemos. sé que los acuerdos son por mayoría cualificada, Sí. pero ya más yo no lo sé. Vale. Las generales, ¿no? A ver, yo creo que en España siempre se le da mucho más importancia a las generales, porque es como que nos toca más de pleno porque es nuestro país. Pero también es verdad que es muy importante las decisiones que se tomen en Europa y los que nos representen en Europa, porque es que ahora mismo nosotros en España estamos influidos por todo, por lo que nos dice el Parlamento Europeo. Cualquier decisión que se tome aquí en España está ya, totalmente programada en Europa. Eso totalmente. Claro. Rajoy, por ejemplo. Entonces, la respuesta yo creo que es más importante las elecciones de aquí. Yo creo que es más importante las elecciones de aquí, pero la verdad que las otras tampoco quitan la Las importancia. grandes decisiones se toman ahí. Y aquí luego se ejecuta como se puede. ¿Con las generales de cada país? Pues supongo que las generales influyen un poco en la europea, porque dependiendo de cada presidente de cada rey, de lo que sea de cada país, pues supongo que influirá en distintas opiniones en cuanto a las generales. ¿Algo que quieres decir en cuanto a esto? No. El euro. El euro. ¿Y por algún motivo en particular? Por un motivo. El que tengamos la peseta significaría autonomía monetaria, es decir, el Banco Central de España, cuando teníamos la peseta, se necesitaba más dinero y entonces lo que hacía era emitir más dinero, si era necesario. ¿Eso qué sucede? Si tú emites más dinero y algo que te cuesta 3 a una empresa fabricarlo y lo pretendes vender a 6, si hay mucho dinero y hay 8 para pagar eso, lo venderás a 8. Pero si hay menos dinero lo venderás a 4, siempre y cuando obtengas un pequeño margen de beneficio. Si tú emites dinero solucionas ciertos problemas, pero luego el valor de ese dinero baja. Al caer el valor del dinero, esa moneda se hace débil. Y al ser una moneda débil, en ese país que tiene una moneda débil, en el contexto internacional, pues termina siendo un país muy poco importante. En cambio, con el euro, pues tenemos el problema justo contrario. No se emiten los euros suficientes en un caso de crisis, como el que sucedió en España. Al no haber el dinero suficiente, eso que te costaba 3 y vas a vender a 4, lo vas a tener que vender a 2, con lo cual eso implica cierres empresariales. Pero por otra parte, la moneda es mucho más estable, mucho más fuerte, con lo cual la zona que tiene esa moneda tiene más posibilidades a nivel internacional. ¿Cuál sería la solución? Pues algo intermedio. Al tener una moneda única, los intereses de los distintos países de la Unión Europea, a veces, como sucedió en esta crisis, son contrapuestos. Mientras los países del sur estábamos en una crisis abrumadora, los países del centro de Europa no estaban sufriendo una crisis tan fuerte. Con lo cual no quisieron emitir más moneda porque eso conllevaría una inflación, una subida de precios, y esa subida de precios afectaría a los españoles y a los alemanes. Entonces prefirieron que hubiera más paro en España o en Italia o en Portugal a cambio de una no subida de precios o una subida más moderada de precios en Alemania, Holanda, Bélgica y los países del centro de Europa. Porque hemos perdido valor adquisitivo. Si
tienes países como Inglaterra, los daneses, están dentro de la Unión Europea, pero mantienen su moneda, no han perdido poder adquisitivo. España lo ha perdido. Yo veo mejor el euro y creas que no, yo que se viaja a Francia o Italia, el hecho de tener que estar con las divisas, que sigue cambiando a francos, que sigue cambiando a libre, tú creas que no es bastante fue un salto importante. cualitativo cuando se pasó a unificar toda una Sí, lo que es la unión monetaria yo creo que es buena, incluso para el turismo es buena también. para todo el mundo. Yo prefiero la peseta. La peseta y por algún motivo... O el euro organizado. Lo que no se puede hacer es que del día a la noche implanten un euro cuando efectivamente lo que valía antes 100 pesetas ahora vale un euro. Entonces son 166,86 pesetas. Y eso es robar. Eso no es mirar por el pueblo ni por las personas. Eso ni es mirar tampoco por las circunstancias europeas ni por nada. Es un descontrol grandísimo que los políticos han preferido para llenarse los bolsillos y engañar a las personas con la democracia, que eso es mentira, no existe democracia. ¿Ha ido la peseta o...? Sí, creo que tenía... Se implantó en el 2000, sí, tenía 5 años. Vale, pues, y más o menos, aunque no fueses un poco pequeña, por lo que has oído, ¿prefieres peseta o euro? A ver, con la peseta teníamos un nivel de vida mucho más barato. Me acuerdo que me daban, no sé, una monedilla y me compraba un montón de pegatinas. Y mis abuelos y tal decían, joder, 1 millón, no sé, 500 pesetas, con eso hacían una barbaridad. Y ahora con 3 euros no hacemos nada, así que yo qué sé. Pero también es verdad que como entramos en la Unión Europea, pues eso también devaluó mucho la moneda. Pues estaba acostumbrado a la peseta y al principio nos pareció muy complicado, pero con la práctica pues nos hemos acostumbrado al euro, aunque aún hay cosas que sigue uno pensando en pesetas. And you have lived in the pound and with the euro, and what do you think? Do you think that it's better to have a euro or each country having its own monetary system and all that? Well, personally, I think, I'd have to say that I believe that countries should have as much autonomy and freedom to decide and not be, shall we say, bullied by larger countries. I think in many ways the European Union is a rich man's club, and that it's beneficial, as I said before, to countries like Germany, who seem to be calling the shots and making the major decisions. They tell Spain, for example, that what they have to do economically, try to dictate a little bit the economic policy made in Spain, just as with Greece. Greece has been having many problems lately, and the International Monetary Fund, the IMF, and other member states inside the European Union are saying, laying down the conditions for Greece and saying, you have to do this, you have to make cutbacks, you have to spend less money here, spend more money there, or generally save money. And so I think there's less autonomy for countries like Greece and perhaps the poorer member states of the European Union. Supervisar la economía mundial. Dar dinero. No, dinero no. Guardar dinero. Rescatar a los bancos. Vale. I think that actually most of the electorate, the people who are able to vote and who did vote, that a lot of the people voted not really for an exit of Britain from the European Union. I think a lot of the vote was a protest vote by a large section of the voters against the government, against the arrogance of politicians, big business and social and political and economic elites. It was more of a protest vote, and I think a lot of the people who voted to leave didn't think it was going to happen. There was actually a foregone conclusion that
the people would vote by majorities to stay inside. But it was a strange result, and all the opinion polls before the event, before the referendum, indicated that the result would be to remain. So it was a bit of a surprise for a lot of people, including those who voted to leave. Yeah. Fatal, es una forma de desmembrar una unión que ha costado tanto tiempo el hacerla, o sea, de construirla, y si se va una parte, se va a desmembrar todo poco a poco, porque luego va a haber un ejemplo muy negativo, bajo mi punto de vista. ¿Eso qué es? La salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué opináis que salga de la Unión, que no pertenezca a la Unión, sea un país ya independiente? Pues eso me parece bien. ¿Por qué? Sí, porque no tenemos que depender de otros países para hacer nuestras cosas propias. Donde puedan circular los europeos sin traspasar fronteras ni tener pasaporte o algo así, ¿no? Muy bien. Pues ahí me has pillado, no lo sé. No le suena No de lo nada. sé, no me suena de nada. Vale. ¿Sabéis qué es el espacio Schengen? ¿Os suena de haberlo oído en algún lado? No. Cuando entramos en la Unión Europea, pues firmamos el acuerdo Schengen, que era lo de las aduanas, para que no haya que pagar más impuestos. La llegada de refugiados, bueno, en principio, en este momento hay una gran dificultad porque está Europa saliendo de la crisis y entonces habría que saber administrar esos refugiados, pero el origen, habría que atacar al origen de la causa, ¿no? Tanto como con todos los refugiados, como todas las migraciones que existen, el origen está en los países de los que provienen. El caso actual es por una guerra, pero esa guerra proviene en el fondo por un problema del petróleo, ¿no? Y entonces habría que atacar momentáneamente, no tendríamos otra posibilidad que acogerlos, pero no se trata de acoger a nadie, se trata de que ellos se puedan desarrollar en sus propios países. Y entonces una forma de que ellos se puedan desarrollar en sus propios países es tener que rehacer todas las relaciones internacionales que está tendiendo el mundo hacia una producción en países menos desarrollados a costes salariales bajísimos, y en los países desarrollados está quedando la investigación, el desarrollo y luego todos los servicios, sean financieros o no, que tienen un valor añadido mucho más alto que el valor añadido que tienen en producción. Si hay para darlos de comer, bien. Pero si no hay, ¿y vosotros qué hacéis en la vida? Vale. Vosotros no tenéis por dónde tirar para adelante. Vale. Y vete al Reino Unido, verás cómo te portan aquí. Me dan pena, Sí. por más pena nosotros, que vivimos aquí. Porque tú, si no te lo paga tu padre la carrera, tú no seguirías estudiando, como tú, ¿o no? Si tu padre es un vende y vende una bolsa o ajos mismos, Ya. ¿vas a seguir llevándote a ti para que tú estudies, hagas más? Danos a nosotros y dais a los demás. Vale. Yo creo que España tiene como demasiados, y Italia sobre todo, porque somos los principales países que estamos más cerca a África, entonces... Pues no sé, yo creo que a mi parecer haya muchos o poco, a ver, igual si hay muchos puede influir en la economía, pero... Sí, puede llevar pero a una siempre- crisis mayor, a un derrumbe del país. Claro, porque si hay paro ya para la gente de aquí, la gente que venga, pues... Siempre lo que viene a ser ayudar a los demás, eso de los derechos bueno, humanos pero van hasta y la cierto ética punto. van antes que la economía, o sea, eso es así. Debemos llevar un control, ¿no? Un control. ¿Cuántos refugiados? Miles. ¿Miles de refugiados? No, cientos. Vale. ¿Hay en España en este momento? Dijeron que un 10% yo creo que eran no se ha 1000 y pico, llegado. y dijeron que solamente unos 100 y pico nada más, un 10% de lo que tendrían que haber venido. Según tengo entendido que solamente había un 10%. Creo que dijeron que íbamos a coger a unos 19.000 o así, y que no llegamos a 1.000. Sí. Y está bastante mal la situación. Muchos. Muchos. Millones. ¿Unos cuantos? Bastantes. ¿Pocos, muchos o cuál? Muchísimos. Ninguno. Vale. Alemania,
Suiza. Estados Unidos. Vale. No. Vale. ¿Y qué problemas crees que le causaría a Cataluña la salida de la Unión Europea? ¿Qué problemas le causaría? Pues la verdad que no tengo ni idea. Le causarían, bueno, es que no sé, le causaría a lo mejor más problemas a España, ¿no? Por temas de lo que no tienen puerto y eso. Vale, pero por ejemplo, tendría que salir del euro. No creo. No tendría, pero el euro es Lo la dudo. Unión Europea. Si se va de España, entonces es un país independiente. Pero seguiría dentro de la Unión Europea, Cataluña. ¿Por qué? Pues porque sí. A ver, por lo visto no podría entrar a la Unión Europea. Pero no sé. O sea, la Unión Europea no está interesada de que Cataluña, si se independice, entre. Pero yo creo que ya simplemente por intereses con España. No porque no estuvieran interesados de que ellos entren. Pues que se salga, pero no le dé más por culo, ya está. Sí, sí, influye y sobre todo hace más que tirar de la oreja a la Comisión Europea, que si tal, que si que se hay que subir el IVA, que si la recortes, que... No, incluso el deseo de aprender nuevos idiomas también contribuye mucho en que estemos o no estemos integrados en la Unión Europea. Vale. ¿No? Yo creo que la Unión Europea ha transformado nuestro país totalmente. Mira, vosotros sois jóvenes y seguro que habéis hecho ya algún intercambio o habéis viajado. Cuando yo salí la primera vez por Europa apenas se veían jóvenes españoles y ahora casi todos los jóvenes, sobre todo ya cuando son universitarios, pues han viajado o piensan hacer un Erasmus, o sea, simplemente casi anecdótico, y seguro que cuando habéis viajado en cualquier país os habéis encontrado españoles y eso antes era muy raro. O sea, simplemente eso, más luego todos los cambios que ha traído nuestro país, desde infraestructuras que se han recibido muchos fondos y en muy pocos años se ha igualado mucho. Seguro que vuestra experiencia cuando salís a otro país es que hay cosas distintas, pero no es tan distinto. Sin embargo, antes era muy distinto salir de España y eso en parte ha sido gracias a nuestra integración en la Unión Europea. ¿O cuándo se constituyó más o menos? ¿Alguna fecha? ¿Y cuándo se incorporó España, lo sabe? Más o menos. ¿A la Unión Europea? Sí. Mínimo el 2000, por ahí. Cuando el euro y por ahí esa zona. En la Unión Europea en 1992, Tratado de Maastricht. Sí, como tal, sí. Lo que pasa es que antes había precedentes, pero sí, el Tratado de Maastricht sí es en el 92. ¿Y cuándo se unió a España a la Comunidad Económica y a todo esto? Ah, eso sí no lo sabemos. Vale, ¿y más o menos? No lo sé. No, yo creo que antes. No lo sé. Pues 90 y tanto, yo supongo que sería. 94 voy a decir. Venga. 1800... No sé, no sé aproximadamente. 1800 algo. ¿Y cuándo se unió España? Vale. No sé, yo ventajas las tendrá, pero no veo muchas. A lo mejor antes tenía más ventajas. Yo inconvenientes porque no tienen autonomía los países que forman. Los que van bien, pero los que van mal tienen que ir a remolque de los que van bien y cumplir las órdenes. Digamos que un país que forma como España ahora, las medidas que tome tienen que venir dadas por lo que diga Europa, no puede tomarlas independientes. Todas las asociaciones, si están efectivamente organizadas como es debido, es bueno. Lo que no es bueno es que estén tan desorganizadas como está Europa, España, Inglaterra, Alemania y así sucesivamente. O sea, la organización es importante. Eso es lo que tenía que ser en España, una organización como es debido. Y vosotros los jóvenes lo que tenéis que hacer es mentalizaros como es debido del futuro, que le tenéis más oscuro que el sobaco con grillo. Sí. Algunos vuelos, como son dentro de la Unión Europea, pues son más baratos que yendo a otros continentes. El caso de la moneda, si la moneda es la misma, el valor va a ser el mismo, entonces la compraventa va a ser más o menos igual en todos los sitios que si tienes una moneda diferente, que tienes que andar cambiando el valor y tienes que andar llevando más dinero o menos dinero. ¿E inconvenientes?
Inconvenientes. Porque siempre estamos como influenciados o los políticos tienen que andan poniendo nudos con Diferentes políticas de diferentes países, las diferentes leyes, las diferentes Y que los las países, industrias, con las que tienen Francia más dinero y esas cosas y son más potencias, pues tienen más poder dentro de lo que cabe. Sí. Muchas gracias. Lo primero es que Polonia todavía tiene su propia moneda, entonces económicamente digamos que no ha sufrido un auge, pero aún así los precios respecto a otros países europeos pues la verdad es que son muy parecidos y sí es cierto que luego el valor de la moneda pues es más barata y el cambio pues entonces sí que se nota. Y por ejemplo luego en cuanto a las fronteras, cuando yo he viajado a Polonia con mi familia pues claro, antes de que Polonia se uniera a la Unión Europea, pues sí que pasamos por las fronteras y estas cosas y bueno, pues era un poco pues, de a ver qué traéis ahí, estas cosas, pero bueno. Y luego otra cosa también muy curiosa que me pasó a mí fue que tuvimos un accidente y claro, todavía creo que Polonia no estaba en la Unión Europea, o por lo menos todavía la sanidad para todos los europeos en ese país no estaba. Entonces yo me acuerdo que tuve que ir al hospital y me dijeron que teníamos que pagar. Entonces, y al final pues lo solucioné yo en la sala de espera el accidente y por suerte pues nos fuimos a casa, pero si no hubiéramos tenido que pagar. Bueno, mis padres, yo no. Españolas y luego... Sí, exactamente. Ahora, no una cosa no quita la otra. O sea, Exacto, sí. No sé, españolas. A ver, los europeos, cuando dices que eres europeo, es como que eres mejor, ¿no? Que los españoles, como somos del sur de Europa, tenemos, no sé, un nivel de vida peor que los del norte, entonces al decir, oh, soy europeo, es como, jolín, me estoy equilibrando a los que tienen más poder adquisitivo. Pero realmente no me siento ni europea ni española. Me gusta donde estoy, me gusta España, aunque no sea nacionalista. Español como todo el mundo de su país, siento español. Vale. Y los europeos fuera. ¿Más? ¿Está en contra de la Unión Europea? Si No, quiere. no estoy Vale. en contra, pero no me gusta.